¿Fue este campamento en realidad solo un entrenamiento militar o el primer paso hacia una nueva África? 408 niños y niñas alineados bajo una lluvia incesante en Ouagadougou. No había refugio, ni paraguas, solo sus voces firmes alzándose en Morey, la lengua ancestral que Occidente rara vez escucha y casi nunca entiende. Desde París y Washington, bastó mirar los uniformes empapados y las filas en el patio para susurrar militarización. Las imágenes evocaban para muchos un eco incómodo del pasado colonial. Otra vez, África y sus niños sometidos a la disciplina implacable, decían titulares y analistas extranjeros. Pero, espera, ¿qué sucedió realmente aquel 21 de agosto de 2025 en Burkina Faso? ¿Fue este campamento una simple fábrica de soldados o algo mucho más profundo y desafiante? No se trataba de una simple reunión. Cada niño y niña, calados hasta los huesos, se mantenía en pie, resistiendo la tormenta como si encarnaran la fuerza de generaciones enteras. Los instructores observaban sin gritos ni amenazas, solo la mirada atenta y el respeto por el esfuerzo de cada uno. En aquel instante, la lluvia no era un obstáculo, sino un símbolo. La adversidad no era algo que debían evitar, sino enfrentar y transformar en aprendizaje. De hecho, un periódico de tirada nacional en Francia tituló «Niños bajo órdenes, el futuro oscuro de Burkina Faso». En Estados Unidos, un canal de noticias internacional mostró imágenes del campamento, junto a reportajes sobre conflictos armados en África Central, reforzando la idea de que estos niños eran la semilla de una nueva generación de soldados. Pero, ¿cuántas veces la historia ha sido mal interpretada desde la distancia? Lo que está en juego es el destino de una generación y la imagen de un continente entero. ¿Seguiremos viendo solo víctimas o reconoceremos finalmente a los arquitectos de su propio destino? Para entender el verdadero significado de aquel día, hay que escuchar lo que ocurrió dentro del campamento. Las voces de los niños revelan mucho más que cualquier titular extranjero. Aquí nos jugamos más que una interpretación superficial. El relato dominante pinta a África como víctima, eternamente necesitada de tutela y redención externas. Si aceptamos esa historia, perpetuamos la dependencia, pero si la ponemos en duda, podríamos estar presenciando en silencio una revolución. Niños y niñas aprendiendo que la resiliencia y el futuro no se importan de fuera, se construyen desde adentro. Antes de juzgar, detengámonos a comprender qué llevó a cientos de niños y niñas a dejar atrás la comodidad y abrazar la disciplina. Para ilustrar ese dilema, pensemos en ejemplos históricos. En el siglo XX, la India bajo dominio británico fue descrita como incapaz de autogobernarse. Sin embargo, movimientos como el de Gandhi demostraron lo contrario, usando la disciplina colectiva para lograr la independencia. Del mismo modo, hace más de 100 años, los movimientos de autoeducación en Corea, bajo ocupación japonesa, enseñaron a los jóvenes a reconstruir la identidad nacional, no a perpetuar la sumisión. Este campamento no surge para militarizar, sino como respuesta urgente a la inseguridad y al anhelo de recuperar la soberanía. No pretende armar a los niños, sino prepararlos para un entorno hostil, enseñándoles resiliencia y responsabilidad. Burkina Faso carga con cicatrices profundas, terrorismo y la sombra persistente del colonialismo. Las imágenes de filas de menores bajo la lluvia, en silencio y uniformados, despiertan ecos de épocas en que la disciplina era una imposición brutal. Sin embargo, lo que ocurre hoy en Faso Makimbo tiene otro significado. Aquí, niños y niñas dejan sus teléfonos móviles y eligen tapetes humildes, abandonan rutinas confortables y se levantan mucho antes del amanecer, marchan bajo la lluvia, comparten pan sentados en el suelo. Cada acción, cada regla, busca recordarles que la comodidad no garantiza el futuro y que la disciplina puede ser una herramienta, no un castigo. Pero, ¿cómo vivieron realmente estos niños esa experiencia? ¿Fue un acto de control o una transformación profunda? Piensa en el caso de Corea del Sur, donde tras la guerra, los jóvenes fueron convocados a reconstruir el país con disciplina y trabajo comunitario. Los resultados, décadas después, se ven en la capacidad de esa nación para recuperarse y avanzar. Faso Mabo, aunque en otro contexto, comparte esa visión de sembrar desde la infancia la fuerza que el país necesitará mañana.
Para entenderlo, necesitamos escuchar directamente a quienes cruzaron el umbral del campamento. Sus testimonios revelan mucho más que lo que muestran las imágenes. Occidente vio soldados. En Burkina Faso, vieron arquitectos del porvenir. Ignorar el verdadero origen de este movimiento es un error peligroso. Si solo miramos la superficie, perpetuamos el ciclo de explotación y dependencia que ha limitado a África durante generaciones. Faso Mabo es, en realidad, la historia de un pueblo que decide romper sus cadenas y forjar un nuevo destino desde la infancia. Los medios en París, Bruselas y Washington repitieron la misma consigna: militarización. Titulares y noticieros hablaron de niños soldados y de un régimen que forjaba una juventud para la guerra. Pero, en el campamento Faso Masobo, la cotidianidad desmentía esas imágenes congeladas y descontextualizadas. Durante aquellos días no hubo fusiles ni entrenamiento militar auténtico. Lo que sí hubo fue aprendizaje en codificación, creatividad y trabajo colectivo. Cada mañana, chicos y chicas plantaron árboles, pavimentaron plazas y pintaron murales que ahora iluminan los muros de escuelas y barrios enteros. Las tardes no eran para ejercicios de combate, sino para programar algoritmos y explorar el arte. Los teclados reemplazaron a cualquier arma, los pinceles y las semillas a los uniformes de camuflaje. Donde otros vieron amenaza, aquí floreció una promesa. Tomemos el ejemplo de Agua, una niña de 12 años de Bobo Dioulasso. Llegó al campamento tímida, temerosa de la oscuridad y la lluvia. 10 días después, había liderado a su grupo en la plantación de 20 árboles frutales y presentado su primer algoritmo en la ceremonia de clausura. Antes creía que la disciplina era solo para los adultos, contó. Ahora entiendo que es la semilla de la libertad. Un padre relató que, tras el campamento, su hijo reunió a los vecinos para organizar una jornada de recolección de basura, inspirando a adultos y jóvenes. Otro niño, Bakari, enseñó a su abuela a usar el teléfono móvil para comunicarse con familiares lejanos. Pequeños gestos que, sumados, transforman la realidad cotidiana. Se vivió un choque de percepciones. En Europa, el verano significa ocio. En Burkina Faso, fue un verano de transformación. Los uniformes, lejos de símbolos de opresión, se volvieron medallas de orgullo. Los jóvenes no marchaban para obedecer ciegamente, sino para afirmar su disciplina y pertenencia a una comunidad que forja su propio rumbo. En una de las sesiones vespertinas, los niños diseñaron una aplicación básica para coordinar la limpieza de sus barrios. Inspirados por el ejemplo de cooperativas juveniles en Ruanda tras el genocidio, entendieron que la tecnología puede ser herramienta de paz y reconstrucción. El mural más grande pintado en el campamento representaba un árbol con raíces profundas, símbolos de las lenguas y culturas africanas, y ramas extendidas hacia un cielo digital, reflejando el deseo de fusionar tradición e innovación. Para muchas familias, el impacto fue inmediato. Padres y madres compartieron cómo sus hijos regresaron más fuertes, responsables y respetuosos. No reconocí a mi hija, ahora ayuda en casa y sonríe más, dijo una madre de Ouagadougou. El testimonio se repitió en decenas de hogares. Algo estaba cambiando, pero no como lo retrataba la prensa internacional. La atención internacional crece, y con ella la presión sobre los líderes del campamento. ¿Hasta dónde puede llegar la chispa de Faso Mabo antes de que la incomprensión o el miedo la apaguen? Lo que comenzó como un experimento local, niños transformando plazas y aprendiendo a programar, pronto encendió reacciones nacionales e internacionales. Las consecuencias de esa transformación, tanto dentro como fuera del país, apenas empiezan a dejarse sentir. Lo que se sembró en apenas 10 días no se detuvo en la frontera. Las imágenes del campamento Faso Mabo cruzaron el continente en pocas horas, volviéndose virales en redes sociales y provocando debates intensos en emisoras y chats familiares. Sin embargo, los prejuicios occidentales seguían nublando la visión global. Mientras la opinión mundial solo veía el espectro de la militarización, se deslizado la posibilidad de perder algo esencial, modelos genuinos de independencia que podrían inspirar a toda África. Si estos ejemplos se apagan bajo la sombra del malentendido, lo que se pierde no es solo el futuro de Burkina Faso, sino el de una generación africana decidida a reclamar su dignidad y su destino.
Una joven de Senegal escribió en su cuenta de redes sociales: "Ojalá tuviéramos algo así aquí, donde los niños aprenden a ayudar y no solo a esperar ayuda". En Kenia, una radio comunitaria dedicó un programa entero a discutir si el modelo de Faso Makubo podría implantarse en regiones afectadas por la sequía y el desempleo juvenil. Para muchos africanos fue motivo de orgullo. Pero en Europa y Estados Unidos la reacción fue de alarma. Periódicos y analistas lanzaron advertencias sobre adoctrinamiento y militarización infantil, repitiendo palabras como peligro, radicalización y control autoritario. Sin embargo, en Mali, Níger y Guinea, la respuesta fue distinta. En vez de condena, líderes y medios lo celebraron como un modelo de educación nacional y emancipación. Para ellos, Faso Mabo representó la fuerza de una generación que no espera ayuda externa, sino que se levanta y construye con sus propias manos. En Mali, por ejemplo, un grupo de educadores rurales propuso adaptar el modelo creando campamentos de verano enfocados en resiliencia climática, donde los niños aprendan a sembrar, construir sistemas de riego y programar sensores para ahorrar agua. En Níger, la televisión estatal entrevistó a excombatientes que vieron en Faso Mabo una oportunidad de reconciliación y renacimiento nacional. Las palabras de antiguos combatientes coloniales aportaron una verdad incómoda. La militarización real fue servir bajo banderas extranjeras, peleando guerras ajenas, afirmaron en entrevistas. Hoy, nuestros hijos aprenden a reconstruir, no a destruir para otros. Estas voces pusieron en jaque la narrativa occidental, revelando el contraste entre obediencia impuesta y autodeterminación buscada. En la escuela Nava Cum, 2 estudiantes organizaron un taller de reciclaje, inspirados por lo aprendido. En otra comunidad, un grupo de padres adaptó los métodos de disciplina positiva y trabajo en equipo, organizando jornadas de siembra colectiva y noches de narración oral en lengua murri para fortalecer la identidad cultural. El cambio pronto se notó en las comunidades. Los niños que volvieron del campamento transformaron escuelas y barrios, formaron brigadas para limpiar calles, enseñaron primeros auxilios, compartieron historias y técnicas con maestros y padres. El entusiasmo se propagó y, en pocas semanas, familias y docentes comenzaron a organizar pequeños campamentos inspirados en Faso Mabo. Una ola de solidaridad barrió pueblos y ciudades. Agricultores ofrecieron semillas y herramientas. Madres prepararon comidas comunitarias. Jóvenes y mayores se ofrecieron como mentores de los más pequeños. Lo que nació como experimento estatal se volvió movimiento de base, una red de apoyo que superó clases sociales y diferencias políticas. En la capital, Ouagadougou, la municipalidad destinó fondos para crear espacios de aprendizaje inspirados en el campamento, priorizando la inclusión de niñas y niños con discapacidad. Así, la semilla de Faso Mabo germinó en decenas de proyectos innovadores. Incluso se propuso una ley para que cada escuela dedique una semana al año a proyectos comunitarios, donde los estudiantes lideren iniciativas de mejora urbana y rural, desde la recuperación de parques hasta la digitalización de archivos escolares locales. El impacto llegó al Parlamento. Durante las sesiones, diputados debatieron con fervor: ¿por qué depender de ayuda extranjera si nuestros niños pueden construir y transformar sus entornos?, preguntó una representante. El discurso cambió de la resignación ante la dependencia a la reivindicación de la capacidad local y la inversión en educación práctica. Mientras la tensión crece, una pregunta crucial persiste en el aire: ¿podrá la ola de cambio sostenerse ante la presión internacional? El próximo movimiento será decisivo. El sentido de pertenencia y esperanza creció en todos los rincones. Por primera vez, muchos niños se sintieron protagonistas de su presente y no víctimas de su pasado. Familias antes resignadas comenzaron a imaginar un futuro diferente, donde dignidad y autosuficiencia fueran realidades tangibles. El verdadero peligro no es el control, sino el olvido. Cuando la memoria se desvanece, la historia tiende a repetirse con nuevos rostros y viejos intereses. Pero el camino apenas comienza. Lo que está en juego supera la imagen de un campamento. Es el futuro de la narrativa africana. ¿Será África capaz de romper el ciclo de dependencia y definir su destino? ¿O caerá de nuevo en la trampa de intereses externos? La tensión es real,
Y la respuesta sigue en construcción. La experiencia del campamento Faso-Mabo revela que disciplina y creatividad, juntas, no buscan someter, sino reconstruir todo aquello que la colonización y la explotación intentaron borrar. No son cadenas, sino semillas de autonomía. Durante años, cientos de niñas y niñas aprendieron bajo la lluvia y el sol que el esfuerzo propio es invaluable. Si se olvida esta lección, el antiguo ciclo de dependencia puede regresar, disfrazado de promesas de comodidad o tecnología importada. Hoy, la amenaza ya no se presenta solamente en forma de invasiones armadas. Se infiltra a través del consumismo, la dependencia digital y la desconexión con las raíces. Son peligros silenciosos, pero igual de corrosivos. El ejemplo de Faso-Mabo ha trascendido las fronteras de Burkina Faso. Inspiró a comunidades de otras naciones africanas y a la diáspora, impulsando nuevos caminos de soberanía educativa y cultural. En la diáspora africana en Francia, grupos de jóvenes organizaron talleres de lengua murri y debates sobre el significado de la disciplina en la sociedad actual, buscando reconectar con sus raíces y desafiar los estereotipos impuestos por generaciones de migrantes. Sin embargo, el peligro persiste. Basta con que la memoria se apague y la acción cotidiana se abandone para que volvamos a caer en la pasividad y perder una oportunidad única de romper el ciclo de debilidad. La soberanía no se conquista con gestos grandilocuentes, sino con actos diarios. Plantar un árbol, programar una aplicación o simplemente conversar en la lengua de los abuelos pueden ser actos revolucionarios. Si renunciamos a estas pequeñas acciones y olvidamos el valor de la disciplina y la imaginación, nos arriesgamos a depender otra vez de quienes nunca apostaron por nuestra autodeterminación. Aquí algunos pasos concretos para quienes deseen sumarse a este cambio. Pero la memoria, por sí sola, no basta. Es preciso convertirla en acción renovada, para que el legado de Faso-Mabo no se detenga aquí. Ahora nos toca, como testigos y herederos de esta historia, mantener viva la memoria y no permitir que el ejemplo de Faso-Mabo se pierda en el olvido. Porque lo que está en juego es la dignidad y el futuro de toda una generación africana. Primero, comparte la historia de Faso-Mabo en tu entorno. Habla con amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre lo que realmente ocurrió en Burkina Faso. La desinformación se combate con hechos y ejemplos positivos. Segundo, promueve la educación práctica y el voluntariado en tu comunidad. Organiza jornadas de limpieza, siembra o reciclaje. Motiva a los jóvenes a liderar proyectos, tal como hicieron los niños del campamento. Cuarto, fomenta el uso creativo de la tecnología. Anima a los niños y jóvenes a crear aplicaciones o contenidos que solucionen problemas locales, en lugar de consumir pasivamente. ¿Serás parte del silencio o de la memoria que marca el inicio de una nueva historia? Tercero, apoya iniciativas de preservación lingüística y cultural. Aprende o enseña palabras en lenguas africanas, participa en eventos de narración oral o artes tradicionales. La identidad es un escudo contra la homogeneización cultural. Quinto, exige a las autoridades educativas que incluyan la resiliencia, la disciplina positiva y la participación comunitaria en los programas escolares. Has oído voz en reuniones de padres, asambleas escolares y foros públicos. Hoy, lo vivido en el campamento Faso-Mabo no es solo un recuerdo bajo la lluvia, ni una simple lección de disciplina. Es una semilla encendida en el corazón de una generación que se rehúsa a ser definida por el dolor o por las reglas impuestas desde afuera. La verdadera lucha ya no está en los fusibles, sino en la mente colectiva de un pueblo que decide recuperar su voz y su dignidad. Recuerda lo que está en juego. Si hoy callamos, si dejamos que la narrativa dominante apague la voz de estos niños, de cientos, de miles, de millones que vendrán, no solo ignoramos su coraje, arriesgamos el futuro entero de África, porque la resiliencia y la autodeterminación pueden ser silenciadas bajo titulares ajenos, o pueden crecer y convertirse en un rugido de soberanía imposible de ignorar. La pregunta es clara. ¿Te sumarás al coro de quienes ven en ellos soldados de una causa extranjera? ¿O te atreverás a reconocer y defender esta otra verdad? Una verdad donde niñas y niños dejan de ser víctimas y se convierten en arquitectos de su destino.
donde la disciplina es herramienta para crear, no para someter, donde el uniforme significa unidad, orgullo y renacimiento, no obediencia ciega. Esta transformación no necesita héroes solitarios, sino una comunidad despierta. Tu voz, tu atención, tu decisión de compartir, debatir y mantener viva esta memoria pueden impedir que todo este proceso sea borrado. El poder de la memoria pertenece a quienes la sostienen, y el eco de una generación decidida puede cambiar la percepción global, y, con ello, el rumbo de la realidad local. Haz tuya esta historia. Expande su alcance. Conviértete en testigo activo y protege el derecho de África a contarse a sí misma. No permitas que la indiferencia sea el último obstáculo. Que el mundo escuche, repare y, sobre todo, respete el camino que inicia aquí. La voz de esta generación puede ser ignorada o amplificada. La decisión no es de otros, es nuestra. Comparte este video, comenta qué significa para ti la autodeterminación y ayuda a que esta transformación no se apague en el silencio del olvido.